¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Muy, pero muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de dos personajes cuyas vidas, cuyos intereses están definitivamente vinculados, relacionados. Las historias se entrelazan, pero los respectivos finales vienen a confirmar el grado o el nivel de impunidad a su alrededor. Hablamos de Genaro García Luna, por un lado, y de el general Salvador Cienfuegos, por el otro. Comencemos precisamente con quien fuera secretario de Seguridad Pública a nivel federal durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa. Y es que esta nota se dio a conocer el día de ayer por el portal de Sin embargo. Es una nota firmada, bueno, por la redacción de Sin embargo, se las leo tal cual se publicó. Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de Genaro García Luna, secretaria de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, presentó un amparo contra la orden de aprehensión que se libró en su contra el pasado 4 de abril por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero de más de 5,000 millones de pesos. Paloma Xiomara González, jueza segunda de Distrito de Amparo en materia penal, admitió a trámite el recurso y fijó para el próximo 30 de octubre la celebración de la audiencia constitucional, en donde se determinará si le concede la protección de la justicia. Sin embargo, el juicio permanece suspendido, ya que originalmente la demanda ingresó en el juzgado 10º de Distrito de Amparo en materia penal, pero la jueza Rubí Celia Castellanos determinó declinar competencia al otro juzgado. Mientras que se resuelve este conflicto competencial, la esposa de García Luna interpuso un recurso de queja para ampliar su demanda y por ello está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Colegiado en materia penal. Incluso el pasado 23 de mayo, un juez de control autorizó la detención de Linda Cristina Pereira Gálvez, Luz María, Gloria Esperanza y Humberto García Luna, quienes son la esposa y los hermanos de Genaro García Luna. Es lo que da a conocer precisamente la nota de Sin embargo, quien agrega que el pasado 21 de febrero, el 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del juzgado 12º con la que se había negado Linda Cristina Pereira el amparo por su inclusión en la lista de personas bloqueadas el 9 de diciembre del 2019. Es decir, el Poder Judicial descongeló las cuentas de Cristina Pereira. El mismo día en que el jurado de Estados Unidos declaró culpable de todos los cargos a García Luna, el tribunal, integrado por Rolando González, Eduardo Baltasar, Amanda Roberta García, pues le liberó las cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad. Genaro García Luna fue un personaje creado como otros más para dar esa sensación del superpolicía, para encarnar al superpolicía. Como González Calderón, y lo recuerda que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue el gran padrino, el padrino operador, el que detenía a los grandes capos, el que ejecutaba precisamente a los grandes capos, el que se llevaba todas las medallas, el héroe de héroes, que lo único que hacía realmente pues era liquidar a aquellos que se convertían en un obstáculo, en una política que se ha repetido sexenio tras sexenio tras sexenio. Ese papel lo jugó precisamente Genaro García Luna. Genaro García Luna, quien ingresó a la Policía Federal, al CISEN, al sistema, en pocas palabras, desde abajo. Un hombre que se forjó precisamente en cada una de esas estructuras, que tuvo a sus respectivos padrinos, a sus respectivos protectores, quienes lo fueron llevando, quienes le vieron cualidades en un momento dado para ser considerado como un operador eficaz de estos intereses y lo colocaron en lo más alto. De entrada, por supuesto, su papel que tuvo en el CISEN, que le permitió pues tener información absolutamente de todas y de todos los que le interesaban. Después, su relación con la iniciativa privada, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, un hombre protegido por las grandes fortunas de este país, definitivamente. Ojo, al igual que Omar García Harfuch, que tiene muy buena relación con Salinas Pliego, con Carlos Slim, con por supuesto, con los Bayeres, con los Serville. Bueno, pues lo mismo pasaba con Genaro García Luna, obviamente Larrea. Y esto porque García Luna, como se los comenté en su momento, pues fue el
responsable de enviar a los federales para reprimir a los mineros que se atrevieron a levantarse en contra de la esclavitud de Salinas Pliego y de la REA en su contra, ¿no? En la explotación laboral que llevaban a cabo. Fue también el que ayudó en la liberación de Harfelú. Entonces, los empresarios, bueno, lo adoraban, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, hasta el final de sus días en libertad, apoyó a Genaro García Luna. Basta ver la línea editorial de Televisión Azteca hasta el final, ¿no? Siempre disculpándolo, siempre justificándolo, siempre diciendo que no había pruebas, que el juicio había sido amañado, etcétera, 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 para minimizar lo que realmente estaba pasando con este personaje. El caso de Slim, bueno, la familia Slim tiene una relación personal con García Luna, de amistad con García Luna, particularmente con el sobrino de Carlos Slim, con Héctor Slim, hijo de Julián Slim, quien fue parte de la Dirección Federal de Seguridad. Y durante la etapa de García Luna, bueno, hubo muchísimos contratos para Telmex y para la empresa de Carlos Slim, muchísimos, entre ellos el Plan México, que nunca funcionó, pero que sirvió para meterle bastante, pero bastante lana a teléfonos, a la empresa de Carso, de Grupo Carso, encabezada pues por el hombre más rico de este país. Pero Genaro García Luna cayó en desgracia, y esa es la gran pregunta, ¿por qué? Porque, ojo, García Luna llegó a ser hasta suspirante a la presidencia de la República. Raimundo Riva Palacio, Jorge Fernández Menéndez, fueron de los que le empezaron a crear la imagen a García Luna para la presidencia de la República, para lanzarlo como candidato presidencial. Hubiera sido de verdad impresionante ver cómo los intereses del Cártel Verde Olivo y de la Placa respaldaban eso. Porque no olvidemos quién fue el promotor de García Luna frente a Calderón, el general Maceo de la Concha, el poder militar. Todo alrededor de un hombre que podría o le vieron oportunidad de ser presidente de la República. Algo que algunas voces dicen, ahí hay otro paralelismo con García Harfuch, vamos a esperar. Pero lo cierto es que a García Luna sí fue. Se les cayó todo cuando se dieron cuenta, pues, tantos cadáveres que arrastraba, y porque hubo otro sector del poder que, por supuesto, dijo, por supuesto que no. Este otro sector del poder fue Enrique Peña Nieto, que ya tenía su propio plan de su sucesor. La gran pregunta es, ¿por qué detuvieron a García Harfuch? Hay una respuesta muy lógica. Perdón, a García Luna, corrijo, a García Luna. ¿Por qué? ¿Porque dejó de ser útil a los Estados Unidos, al interés capital? ¿Porque cometió errores o porque se necesitaba? Yo soy de la idea, y les invito a que me comenten si están de acuerdo o no, que la DEA y el gobierno de Estados Unidos necesitaban un pez gordo sobre todo la DEA, la CIA, para poder justificar los enormes presupuestos que reciben año con año en una guerra falsa, en una guerra fracasada, en una guerra que nunca van a ganar, porque son ellos los principales promotores de la misma, en una guerra que genera tanto dinero que a nadie le conviene de ese poder, el gran poder económico que se acabe. Entonces había que justificarlo. ¿Cómo lo justificabas ante los legisladores? ¿Cómo lo justificabas ante la ciudadanía? Con un pez gordo. Ese pez gordo pues era nada manera menos que un hombre corrupto, un personaje corrupto. Ajá. Que lo exhibieron, como exhibieron en su momento al Negro Durazo, como ejecutaron a González Calderoni, porque, perdón, ¿de verdad vamos a pensar que González Calderoni lo mató un narco? Lo mató las agencias norteamericanas o intereses en México. Así de sencillo, porque González Calderoni sabía todo de todos, de generales, de políticos, de agentes, de todos. Fueron ellos los que lo mataron. Entonces a García Luna, hombre que también tiene mucha información, por cierto, pues también dejó de ser útil en ese sentido, o más bien dicho, necesitaban ese pez gordo, y quién mejor que él, ¿no? Pero ahí se acabó la impunidad de García Luna. Y del otro lado nos topamos con un Salvador Cienfuegos, que más allá de condecoraciones, fue, es y será un personaje criminal, un perpetrador, operador, ejecutor y incluso vamos a llamarlo de esta manera, un ocultador de masacres, de violaciones, de despojos, Tlatlaya, Ayotzinapa y cuántas más se registraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Salvador Cienfuegos es un hombre que, al igual que esta cúpula militar, está insertada en el complejo militar industrial, que toma decisiones económicas y políticas en Estados Unidos, que tiene en el neoliberalismo de la guerra
al gran representante de lo que ocurre en todo el mundo. Lo estamos viendo en el caso de Israel, lo estamos viendo en el caso de Ucrania. Ajá. Y dentro de esa maraña se vuelve totalmente intocable. Hoy el mecanismo que está investigando todo lo relacionado con la guerra sucia vuelve a denunciar que el ejército no le ha hecho caso al presidente de la República y no ha mandado toda la información que se le pidió. Lo mismo que dijo el GIEI, lo mismo que dijeron los padres de Ayotzinapa. Hablamos de un ejército que se manda solo, con una cúpula militar intocable. Y es intocable por los intereses que representa, que van más allá de la frontera de nuestro país. Es intocable porque no se tentaría el corazón para dar un golpe de Estado en un momento dado. Porque de una u otra manera tiene empresarios también de su lado y tiene a gente en el lado de Estados Unidos. Ahora, hay voces que nos indican, ¿sabes qué? ¿Por qué no se atreverían a darlo de esa forma? Uno, ajá, porque López Obrador, el presidente López Obrador, ha cedido para que se estén quietos, para que no oigan el canto de las sirenas propias y ajenas, pero también porque ese mismo sistema neoliberal de la guerra no le conviene que en México, el principal socio de la democracia norteamericana, que en realidad es una plutocracia, haya un militar a la cabeza. Eso es un hecho. Y porque hasta eso el presidente López Obrador ha logrado congeniar los diferentes intereses alrededor de todo esto que le han permitido sacar a millones de la pobreza, mejorar condiciones laborales, cobrar impuestos, ajá, y negociar con esos personajes tan nefastos y oscuros en el poder económico y el poder criminal. De una u otra manera. Me refiero al poder económico, Slim, Salinas Pliego, Larrea, todos ellos. Ajá. Y en el poder criminal, esta cúpula militar. A ellos me refiero. Los narcos, la mamá del Chapo, la verdad es una estupidez por parte de la oposición. Pero a la verdadera cúpula militar, que por cierto no la toca ninguno de estos personajes de la oposición, no, pero que definitivamente nos viene a mostrar el nivel de impunidad que tiene esta cúpula, el cártel del Verde Olivo, ajá, que durante décadas ha actuado de manera impune, llevando a cabo horrores durante la mal llamada Guerra Sucia, desapariciones, torturas, represiones, violaciones sexuales, robo de infantes, mm, en fin, ajá. Y después la guerra contra el narco y las persecuciones a los jóvenes que pensaban distintos, y el 68 y el 71, y Vallejo antes, y los médicos. Desde que se insertó el ejército mexicano y la política mexicana en el estilo norteamericano de gobernar con este complejo industrial militar, el ejército dejó de ser del pueblo y se convirtió en un ejército represor. ¿Por qué? Porque sus cabezas son represoras y dentro de esa represión está Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos y fue liberado. Y mucha gente dice, a ver, explícanos eso, ¿por qué fue? Recuerden que en Estados Unidos las agencias luego se mandan solas. Así es la verdad, parece una tontería, pero es cierto. Pregúntenle a gente que conozca el tema y se los van a decir. La DEA se animó a hacerlo pensando que había dado otro gran golpe, ajá, en la guerra contra el narco, que le iba a ganar medallas, que le iba a ganar dinero, ajá, que le iba a ganar popularidad, y llegó la CIA y llegó el ejército norteamericano y le dijeron, a ver, por ahí no es. Hay intereses que tú ni siquiera busques ni toques, te estás quieto, se libera y se acabó el problema. Porque por más que Marcelo Ebrard Casaubon presionara, la realidad es que si Estados Unidos no hubiera querido, no lo suelta. Esa es la verdad. Y lo soltaron porque sabían perfectamente las consecuencias en México, pero sobre todo fuera de México y para la propia política norteamericana, militar y económica, de sentar en el banquillo de los acusados a un criminal como General Cienfuegos. ¿Por qué lo protegieron? Porque son igual o peores que él. Son dos personajes, García Luna y Salvador Cienfuegos, que definitivamente sus vidas son similares, pero sus finales completamente diferentes. ¿A ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Y ya lo sabe, compartan el video, caray, échenos la mano, denle like, suscríbanse, de verdad, suscríbanse a nuestro canal. Si está en sus posibilidades, échenos la mano con un super chat. Si no, con la visualización orgánica es maravilloso. Y de verdad, muchas gracias por ser esta gran comunidad que todos los días crece y que todos los días se enriquece y nos enriquece. Gracias.